Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Webpositor. Yo soy Elisa Torregrosa y en el vídeo de hoy os voy a explicar las principales técnicas de redacción SEO, o lo que es lo mismo, cómo debemos de redactar nuestros contenidos para que verdaderamente refuercen la estrategia de posicionamiento en buscadores que estamos llevando a cabo. Pues bien, con estos consejos que os vamos a dar en este vídeo vais a poder aplicarlos a cualquier contenido de texto que tengáis en vuestra página web, ya sea una landing page, una ficha de producto, una página de categoría o el post de un blog. Hay muchas más técnicas de redacción SEO que podemos aplicar, pero como seguro que muchos de vosotros no sois redactores profesionales y no habéis todavía aplicado el ingrediente SEO a vuestros textos, seguro que os pueden ser de mucha ayuda. Así que vamos a empezar porque tenemos mucho que trabajar. Acompañadme. Bien, pues ya vamos a empezar a hablar de las 10 técnicas de redacción SEO que hemos seleccionado para enseñároslas. Vamos a combinar lo que es la teoría con algunos elementos prácticos y algunas herramientas que os pueden servir de ayuda para introduciros en esto de la redacción de contenidos digitales. Pues bien, la primera técnica imprescindible a la hora de redactar para Internet es la selección de palabras clave, como veis ahí, el uso de keywords. Bien, nosotros en Internet no podemos escribir de lo que nos dé la gana, por decirlo de alguna manera. Tenemos que saber cuáles son las inquietudes del usuario y saber cuáles son sus intereses. Pues bien, para eso utilizamos herramientas de palabras clave que muchos de vosotros ya conocéis porque estáis familiarizados haciendo estudios de criterios o de palabras clave. Para los redactores publicitarios y redactores que trabajamos para Internet, unas de las herramientas básicas son Keyword Tool.io y Answer the Public. En el caso de Keyword Tool.io es muy interesante porque no solamente es que nos va a dar una gran variedad de palabras clave, sino por dos pestañas muy interesantes. Por una parte tenemos la pestaña de palabras clave relacionadas, que nos puede ser muy útil para trabajar ese elemento semántico, esos conceptos relacionados de los que ya mi compañero Miguel Ángel Pau habló en su vídeo de auditoría SEO. Por otra parte, en el tema al hablar de palabras clave, también tenemos que tener en cuenta el uso de las preguntas, y Keyword Tool.io nos ayuda a encontrar esas preguntas que se hace el usuario por una determinada palabra clave. Vamos a utilizarlas, por ejemplo, al ampliar un contenido o bien como el título para un posible post o una sección de preguntas frecuentes. Si nos ha gustado el uso de las palabras clave, os recomiendo que utilicéis la herramienta Answer the Public. Es una herramienta totalmente gratuita y lo que va a hacer es darnos mucha más variedad de preguntas que Keyword Tool.io. Es muy interesante utilizar todas estas herramientas, saber utilizarlas correctamente y dar con la palabra clave adecuada en cada momento. El siguiente factor que vamos a ver a la hora de redactar un contenido y que probablemente es lo más importante y también lo más difícil de redactar es el uso de la semántica. Hoy por hoy, cuando redactamos un contenido digital, no tiene sentido simplemente repetir y repetir y repetir una determinada palabra clave. Básicamente porque Google, su algoritmo, cada vez es más inteligente y ya no funciona de esa forma. La semántica es imprescindible porque lo que nos va a hacer es intentar dar con esa serie de conceptos, terminología, palabras que envuelven a una determinada palabra clave y a un determinado tema del que nosotros queremos hablar. Por ejemplo, si estamos hablando del campo semántico de la moda, no solamente nos tenemos que guiar en una determinada palabra clave, sino que tenemos que ir mucho más allá. Por ejemplo, hablar de tendencias, diseñadores, estilos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos utilizar la semántica en nuestros contenidos? Las herramientas nos pueden ayudar, pero sobre todo, y desde mi punto de vista, lo más importante es basarnos en la investigación y documentación de esas temáticas que no dominamos demasiado bien. Vamos a coger un lápiz, vamos a coger un papel y vamos a ir anotando todo aquello que nos surja de la investigación a la competencia, a leer libros, por consultar diferentes fuentes de información, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a empapar de esa terminología, de todos esos conceptos, la jerga de ese sector, y lo vamos a poder utilizar en nuestros contenidos para que realmente aporten conocimiento y parezca que seamos expertos en ese tema, aunque realmente no lo seamos, ¿vale? Entonces, el uso de la semántica imprescindible para nuestros contenidos, aunque es cierto que es la parte más complicada y más difícil de la función de un redactor digital en la actualidad. La tercera técnica que vamos a ver es el uso de la estructura. Bien, cuando nosotros redactamos un contenido en Internet, ese contenido tiene que estar ordenado para que la historia que vamos a contar
tenga un sentido desde el inicio hasta el final de ese contenido. Pues bien, en la redacción digital tenemos que aplicar la estructura de la pirámide invertida del periodismo, o lo que es lo mismo, tenemos que ir citando los elementos más importantes de esa comunicación, colocarlos en la parte inicial y poco a poco ir contando todos esos elementos que nos ayuden a argumentar la historia, pero que tienen menos relevancia. Por tanto, ¿cuáles son esas partes que tiene que tener nuestro contenido sí o sí? Por una parte tenemos que tener el titular, que es la parte más importante de ese texto al que desgraciadamente no se le presta demasiada atención. En futuros vídeos vamos a ver formas de redactar titulares que conviertan y que enganchen, pero bueno, hoy nos estamos centrando en lo que es la optimización SEO. Por otra parte tenemos la entradilla de ese contenido o el primer párrafo, que tiene que servir como un resumen de todo el texto y tiene que ser capaz de enganchar al usuario. Por otra parte tenemos el cuerpo del texto, es la parte más amplia de nuestro contenido donde vamos a argumentar toda la historia. Y finalmente la conclusión, que servirá como un resumen del texto con alguna llamada a la acción que invite a que el usuario reaccione ante ese contenido que hemos realizado. Pues bien, ahora está el tema importante, que es cómo aplicamos esas palabras clave que hemos utilizado en cada una de esas partes de la estructura de nuestro contenido. Pues bien, la palabra clave principal tiene que estar siempre en el título o H1 de esa página y os recomiendo que la coloquéis siempre lo más al inicio posible del título. En el caso de la entradilla, la palabra clave también debe de aparecer y la debemos de colocar en negrita y en cursiva. También debemos de utilizar y jugar con palabras claves secundarias, así como la semántica. En esta parte de la estructura debemos de trabajar todos esos conceptos. En el cuerpo del texto es donde tenemos que abogar por contar nuestra historia y no priorizar aquí la optimización. Lo importante es contar lo que queremos contar y hacerlo correctamente. Sabemos que tenemos que utilizar palabras clave, pero vamos a hacerlo con naturalidad. Pues bien, cuando redactamos el cuerpo del texto no se trata de poner todo el texto ahí a tote moche, todo el texto junto. Vamos a utilizar también titulares internos que nos ayuden a ir marcando los bloques informativos que va a tener ese contenido. Pues bien, esos titulares internos vamos a enmarcarlos con etiquetas que indiquen la jerarquía dentro de ese contenido. ¿Qué jerarquía de encabezados hay que utilizar? El H2, H3, H4, etcétera, etcétera. Pues bien, esos titulares internos son perfectos para utilizar e introducir ahí palabras clave que sean secundarias o que estén relacionadas con el contenido del que estamos hablando. Finalmente, en la conclusión, vamos a utilizar alguna palabra clave principal, o en este caso alguna palabra clave secundaria, y, como he dicho antes, alguna llamada a la acción. Vamos a hacer que el texto esté ordenado y, aparte de eso, esté optimizado correctamente. Bien, la cuarta de las técnicas que vamos a explicaros a continuación es el enlazado. Como sabéis, la redacción digital tiene la posibilidad de utilizar la hipertextualidad, es decir, que podemos incluir enlaces dentro de nuestros contenidos para ampliar la información sobre un determinado tema del que estemos hablando. Vamos a aprovechar esos enlaces. Tenemos dos posibilidades. Por una parte podemos enlazar a páginas internas de nuestra web, como una ficha de producto, una página de una categoría o el post de un blog, y por otra tenemos la posibilidad de enlazar a una fuente externa, por ejemplo, de una noticia, de un estudio que vayamos a citar en nuestra información y que tengamos que incluir un enlace externo a nuestro post para que de esa forma, digamos, que sepa el usuario de dónde procede esa información en la que estemos basando para hacer la noticia. Como siempre, cuando vamos a introducir un enlace, ese enlace tiene un texto que se llama el texto ancla o anchor text. Pues bien, ahí podemos utilizar y aprovechar para utilizar palabras clave. Eso sí, vamos a ser un poco naturales y vamos a intentar combinar el uso de palabras clave en los enlaces con otros que no estén optimizados para que así haya un juego y el patrón de enlaces sea lo más natural posible. Por ejemplo, si tenemos un e-commerce de moda, podemos hacer un enlace con la palabra clave mochilas de moda a una categoría dentro de nuestra tienda online y por otra parte podemos poner otro enlace que no esté optimizado, que diga algo así como no pierdas de vista este diseño, y lo que hace era dirigir a un producto concreto de nuestro e-commerce. Estamos combinando los anchor text, pero no necesariamente están optimizados. Bien. La quinta técnica que vamos a ver es el uso de las negritas y las cursivas.
El uso de la negrita lo que nos va a ayudar es a decirle a Google qué palabra clave es la más importante dentro de ese contenido. Pero más allá de eso, en Internet no solamente es importante hacer un contenido de calidad porque esté bien escrito, eso ya se supone, sino que también tenemos que trabajar los elementos que nos ayudan a hacer más atractivo y a destacar ciertos elementos de nuestra página para que el usuario los lea fácilmente. Entonces, en este punto también la negrita es importante. ¿Cómo tenemos que utilizar la negrita a lo largo de nuestro contenido? Pues bien, tenemos que utilizarla del siguiente modo. En el caso de la palabra clave principal, siempre debe de aparecer en la entradilla, como ya he comentado anteriormente. En el cuerpo del texto vamos a combinar la negrita alguna vez con la palabra clave principal y con alguna palabra clave secundaria, pero os recomiendo que para que no parezca continuamente que en la negrita siempre hay una palabra clave y por tanto que está optimizado, vamos a aprovechar alguna frase que diga alguna idea fuerza o alguna idea importante y que contenga esa palabra clave y la vamos a subrayar para que el usuario lea rápidamente una frase que es importante y que le aporta un conocimiento sin necesidad de leerse ese contenido. Y finalmente, en la conclusión, también vamos a incluir en negrita alguna de las palabras clave o de esa semántica que hemos utilizado. La cursiva también es interesante utilizarla dentro de nuestro contenido porque, como os he dicho antes, ayuda a destacar determinadas palabras clave y decirle a Google que mi texto va sobre un determinado tema. Pero os recomiendo también utilizar las negritas dentro de cajas de texto que es con un color distinto al color de nuestra plantilla de nuestro blog, por ejemplo, a modo de citas, para destacar consejos, tips o algún tipo de herramienta, por ejemplo, de la que estemos hablando en nuestro contenido. Tan importante como os he dicho de hacer un buen texto es mostrar el contenido de forma atractiva. Pues bien, en uno de los posts de nuestro blog, que se llama Trucos para escribir un buen post, tenéis muchos más consejos para pulir ese contenido y que se muestre de la forma más atractiva posible. Leed ese contenido, que lo vais a ver bajo en los comentarios y en toda la información de YouTube, y revisadlo porque os puede ser de gran ayuda. Otra de las técnicas importantes al redactar un contenido es la optimización del título y de la descripción, es decir, aquella información que aparece en la página de resultados de Google sobre un resultado que tiene que ver con nuestra página, ¿de acuerdo? Pues bien, en el caso del título y la descripción, ¿cómo tenemos que utilizar las palabras clave y cómo tenemos que redactarla? En el caso del título, como todos sabemos, tiene que tener una extensión máxima de 60 caracteres y esa palabra clave principal debe aparecer en el título, como os he dicho antes al hablar del título, en lo más al inicio posible de esa frase. En el caso de la descripción vamos a realizar una frase de unas 150 caracteres aproximadamente, donde incluyamos por una parte la palabra clave principal y alguna palabra clave secundaria y en la medida de lo posible una llamada a la acción que invita al usuario cuando vea esa información a clicar y ver esa descripción. ¿Qué sucede? Que bueno, esta es la forma, digamos, el ABC para redactar un título y una descripción. Hay formas mucho más sofisticadas, como utilizar emoticonos o también combinar la mayúscula y la minúscula. Pero como estamos empezando a ver estas técnicas de redacción SEO, vamos a menos a dominar lo básico, que en este caso es estas dos explicaciones que os he dado a continuación. Bien, el siguiente punto que vamos a ver es la optimización de las imágenes. Hoy por hoy un contenido de calidad no es simplemente bueno porque esté bien escrito, sino que tenemos que aprovechar al máximo todo ese formato de posibles soportes de contenido que contamos para que aportemos más información y más conocimiento al usuario. Por tanto, vamos a aprovechar el uso de imágenes, vídeos, podcasts, GIFs, infografías, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si nuestro contenido vamos a utilizar imágenes, que debemos sí o sí utilizarlas, esas imágenes tenemos que nombrarlas de forma que Google sepa de qué van. ¿Cómo las tenemos que nombrar? Pues básicamente utilizando palabras clave principales y todo ese tipo de términos que vamos a introducir en nuestro artículo. Es muy sencillo, simplemente ponemos un nombre descriptivo que defina claramente de qué va nuestra imagen y ya está, no tenemos nada más que hacer. De todas formas, si queréis tener más información sobre el SEO para imágenes, os recomiendo que leáis uno de los artículos de nuestro blog realizado por José David Alonso, que puede ser interesante y os va a ayudar a tener más información sobre este tema. Bien, si vamos a redactar un contenido, ese contenido tiene que ir en una URL, ¿verdad? Pues bien, esa URL tenía que ser escrita de una forma muy clara, descriptiva, única, y ahí es donde tiene que aparecer nuestra palabra clave principal. ¿Qué sucede? Que muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos un post en WordPress, automáticamente el título de esa entrada lo genera todo entero como URL.
No, eso es un error. Tenemos que quitar todos los elementos que sean superfluos, que no nos digan nada, que preposiciones, conjunciones, etcétera. Vamos a quitar todo eso y nos vamos a quedar simplemente con los elementos importantes. Asimismo, pues nada, simplemente lo que hay que hacer es redactar la URL con guiones, eliminando todos esos caracteres extraños que bueno, pueda provocar cualquier tipo de incompatibilidad. ¿De acuerdo? No hay más, simplemente tener claro que la URL tiene que estar bien escrita y ser descriptiva. ¿De acuerdo? Ese gran dilema que nos va a plantear otra nueva técnica de redacción SEO. Vamos a ver, los textos tienen que ser largos, tienen que ser cortos. Yo he oído por ahí que tienen que tener 1500 palabras, otro me dice por ahí que tienen que tener 2000 palabras. ¿En qué quedamos? Bueno, este es el gran dilema de los redactores de contenido, ¿no? Pues bien, yo me aplico el método SC, para mí es el método sentido común, es decir, para mí un contenido tiene la extensión de un texto, tiene que ser proporcional a las posibilidades informativas que tenga esa temática, ¿de acuerdo? Es decir, no sirve de nada que yo me cree un texto de 2000 palabras si con 500 soy capaz de transmitir esa historia y convertir a un posible usuario en cliente. Esas 1500 palabras de más serán pura paja que no servirán de nada. Bueno, sí servirá para que la gente se vaya de la página, entonces no sirve de nada. Por tanto, no nos obsesionemos con la extensión, sino simplemente con contar una historia que realmente transmita valor y conocimiento. Sí que es cierto que a la hora de elaborar y tener en cuenta la extensión de un contenido, también hay que tener claro cuál es el nicho de mercado donde nosotros nos encontramos y también el tipo de producto que vendemos. Quiero decir con esto, no es lo mismo un producto, por ejemplo, muy económico, cuya decisión de compra se realiza fácilmente, necesitará un contenido quizás más breve o no tan elaborado. Sin embargo, un contenido para un producto que tengas que hacer una inversión presupuestaria muy fuerte, como puede ser un coche, sí que necesitaríamos una extensión más amplia, trabajar distintos formatos de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la extensión no tiene que ver con lo que es propiamente el nicho de mercado y lo que esa información nos puede dar de sí. No nos pongamos a alargar por alargar el contenido. Y también, muy importante al redactar un contenido, hacer que los textos, los párrafos, sean lo más breves posibles, por ejemplo, de 3 a 5 líneas como máximo, pero no alarguemos más ese contenido. Si queremos tener alguna norma general, pues simplemente deciros que, por ejemplo, en Webpositor para los textos de categoría utilizamos una extensión aproximada de 450 a 500 palabras. Es la extensión que utilizamos nosotros y, por ejemplo, Aleida Solís en su último libro SEO, las claves esenciales, también lo aplica en el artículo, en uno de los capítulos que habla sobre la optimización del contenido. En el caso de que nosotros lo que queramos sea hablar sobre un tema más en profundidad, pues a lo mejor lo recomendable sería un artículo de un mínimo de 1000 palabras. Pero lo dicho, sea la extensión que sea la que tenga nuestro contenido, lo importante es que esas palabras clave estén donde tienen que estar y el texto esté optimizado. Pero no nos obsesionemos con la extensión. Bien, y finalmente, para acabar este vídeo sobre las técnicas de redacción SEO, vamos a hablar de la densidad y de la prominencia de palabra clave, que seguro que muchos de vosotros conoceréis. Hasta hace relativamente poco parecía que la redacción SEO simplemente se basaba en repetir y repetir y repetir una palabra clave a lo largo de una página. Sin embargo, eso ya no tiene demasiado sentido porque, como sabéis, el algoritmo de Google funciona de otra manera muy diferente. Por tanto, no nos obsesionemos con lo que es la densidad de palabras, es decir, la repetición constante de una palabra a lo largo de un contenido, sino que nos vayamos a otro término importante que es el de la prominencia, que ahora lo vamos a ver. El tema de la densidad de palabra, hay parámetros para todos los gustos. Hay gente que dice que tiene que estar entre un 2%, otra gente que dice que tiene que estar entre un 4%. Bueno, nosotros aplicamos una densidad de palabra como máximo de un 1,5%, pero lo dicho, no nos obsesionemos porque va a depender de la extensión del texto, etcétera, etcétera, de otros muchos factores. Importante, que sí que tenemos que tener en cuenta, es la prominencia, es decir, aquellas áreas del contenido de una página que Google analiza de una forma prioritaria y les da más atención. Ahí es donde sí que tenemos que trabajar nuestras palabras clave. ¿Y qué partes son esas que valora la prominencia? Pues son el título o H1, la entradilla, los subtítulos con jerarquía de encabezados H2, H3, H4, la conclusión y sobre todo el título y la descripción. Ahí es donde tenemos que poner toda la fuerza de la optimización, pero por favor no nos centremos en la densidad de palabra clave porque sinceramente produce textos robóticos
que dicen poco y lo que hacen es notarse que están optimizados. Bien, pues hasta aquí todas las técnicas de redacción SEO que quería explicaros en este vídeo. Eso sí, quería comentaros 4 aspectos que son importantes y que debéis de tener en cuenta cuando está el contenido redactado y ya casi finalizado. Por una parte, tenéis que cuidar muy bien la maquetación de ese contenido y que el texto esté muy bien integrado en el diseño de la página. Por otra parte, cuidar que la optimización de las palabras clave sea la correcta. Importante, apostar por la diversidad de formatos de contenido, vídeos, GIFs, etcétera, etcétera. Y esto no lo debería de decir, pero yo siempre que puedo aprovecho y lo digo. Y es que, por favor, vamos a revisar nuestro contenido y evitar las faltas de ortografía, las erratas, los errores gramaticales. Eso hace mucho daño a la vista, no, por favor. Vamos a dejar que eso no esté en nuestro texto porque es la peor imagen que podemos dar a los clientes. Por tanto, vamos a revisarlo, por favor, sin corrector automático de OpenOffice ni de Word. Vamos a leerlo varias veces, vamos a pasarlo a compañeros que lo lean y así seguro que estará bien hecho. Pues bien, hasta aquí este es nuestro vídeo, espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya sido de utilidad para coger todos esos textos que tenéis en vuestra página web y darle una vuelta de hoja con este toque SEO del que estamos hablando. Pues bien, hasta pronto, espero que os suscribáis en nuestro canal de YouTube y os esperamos el viernes que viene a la 1 con un nuevo vídeo sobre SEO del bueno. Hasta pronto.